Buenas tardes. De nuestra parte, una cordial bienvenida a este primer coloquio de un ciclo de actividades de divulgación que el I-Global ha dispuesto a los fines de divulgar los resultados de las investigaciones de los másteres que el I-Global ha estado desarrollando. En esta ocasión le toca el turno al máster en Alta Dirección Pública Estratégica. Y en esta ocasión la conversación girará en torno a la investigación denominada Nudges, herramientas en políticas de protección a usuarios del sector dominicano de las telecomunicaciones. En esta ocasión y este ciclo de coloquios que comenzamos en el día de hoy, la idea central es mostrar a la comunidad académica y otros actores que nos acompañan siempre que la investigación en sentido lato no es nada más la producción de un trabajo final que produzca un impacto o unos efectos positivos. La investigación también conlleva un compromiso de divulgación, hay un compromiso de comunicación. Y en esa línea, precisamente, se inscriben los esfuerzos del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. La idea es provocar un espacio en que ese objetivo pueda ser posible. Así que siéntanse bienvenidos a esta primera actividad de este ciclo de coloquios. Bueno, y a seguidas, pues vamos a contar con las palabras de inicio a cargo de nuestra rectora, la rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, quien nos honra con su presencia en este primer coloquio. Gracias. Adelante, la doctora Josefina Pimentel. Muy bien, muy buenas noches. En nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, les damos la más cálida bienvenida. Le agradecemos su presencia en este coloquio que hemos denominado Conoce mi tesis. Y esto así porque el Instituto Global, desde su fundación, dando inicio a través de lo que fuese la Escuela de Gobierno y durante más de una década de trayectoria, formando cohortes con un alto nivel académico dentro de parámetros de rigor científico, un alto nivel, yo diría también metodológico, un sentido de relevancia y de pertinencia en las investigaciones que se llevan a cabo a través de las distintas áreas del conocimiento en que nosotros hemos incursionado. Nos hemos dado cuenta que hay magníficos trabajos de investigación que deben ser conocidos, compartidos, divulgados y que no queremos que permanezcan solo en los estantes de nuestra biblioteca, profesor Juan Bosch. Por esta razón y sobre todo queriendo promover la investigación como un eje central también de nuestra academia, ya que producir conocimiento no se inscribe únicamente en construir una propuesta determinada en un ámbito de las ciencias, sino que implica, como dice la profesora Olivo, comunicar a la audiencia y a la comunidad académica esos hallazgos y que los mismos puedan aportar a la mejora del ámbito del conocimiento en que esta investigación se inscribe, pues justamente esto es lo que nos ha movido a que nosotros creásemos un espacio donde junto a nuestros egresados, nuestros coordinadores y docentes, pudiéramos reflexionar, profundizar y valorar, sobre todo, y reconocer el esfuerzo meritorio y la calidad de los trabajos de investigación que ustedes, nuestros egresados, profesionales, yo diría, de una amplia trayectoria, con un nivel académico también muy centrado en el conocimiento, en valores
que los distinguen a cada uno de ustedes en el quehacer profesional y laboral en que se desempeñan, pues entendíamos que este espacio era necesario. A la luz de la evaluación quinquenal que nosotros, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de participar y que recién terminó a inicios de este año, justamente dentro de este eje de la investigación, entendimos la necesidad que la institución pues tenía de dar a conocer, de divulgar la riqueza, el acervo científico, cultural y académico que contienen estas investigaciones. Así es que agradecemos infinitamente su respaldo, su presencia en esta noche, y nos enorgullece contar con egresados como ustedes, así como también con la licenciada Nicole Suárez, quien es nuestra primera invitada dentro del máster de alta dirección pública. Ella también es egresada de otra maestría y quien ha trabajado un tema que está, yo diría, muy en boga, vinculado al desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y cómo se vincula el derecho y la regulación en un área que es relativamente nueva, pero que está teniendo y va a tener un gran impacto en nuestras vidas y en todo lo que es el desarrollo social, económico y humano de la sociedad contemporánea. Agradecemos a la doctora Aida Montero, quien ha sido nuestra aliada en este esfuerzo, y ella nos ha motivado también al iGlobal para que la biblioteca juegue su papel, que la biblioteca pueda ser también un centro, un acervo de estas investigaciones, de estos trabajos científicos, y que, como dije antes, no se queden en los estantes ahí durmiendo en el tiempo, sino que esa investigación se haga viva. Así es que agradecemos a Aida, al profesor Darwin Ovalle, quien fue jurado de la tesis de la egresada maestra Nicole Suárez, a la profesora Alexandra Olivo, una colaboradora de primer orden de nuestra institución, siempre presente en todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo académico del iGlobal, y quien además coordinó la maestría en que Nicole participó como estudiante. Esta joven fue nuestra egresada de mayor honor académico junto a otros estudiantes. Ella tuvo pues la oportunidad de recibir la distinción de ser quien diese las gracias a nombre de la cohorte de la recién pasada graduación nuestra el año pasado, y por eso entonces quisimos también que ella diera inicio a este coloquio y a esta actividad que en el día de hoy se lanza y que tendremos la oportunidad cada tercer miércoles de mes de tener un invitado aquí egresado a compartir su trabajo también final de tesis. Así es que agradecemos al profesor Ovalles, a la profesora Aida Montero, a la profesora Oliva, y también de una manera muy particular agradezco a la directiva del Círculo de Egresados. Aquí presentes César Oliveros, Juan Núñez y además Sofía Querechi. Gracias por su aliento, por su disposición siempre a colaborar con el iGlobal y por hacerse presentes en esta actividad y motorizar la integración de los demás egresados. Así es que muchísimas gracias y siéntanse como en su casa, porque esto es un coloquio no tan formal. Queríamos hacerlo en un área distinta, pero por razones de que la energía eléctrica no ha estado muy estable, entonces preferimos no correr ningún riesgo. Pero el Café Filó era el escenario ideal para este encuentro, que además de ser un encuentro académico, es un encuentro también para estrechar los lazos y las relaciones de fraternidad, amistad y de colaboración y cooperación entre todos nosotros. Así es que gracias de nuevo y siéntanse muy bienvenidos.
Muchas gracias a la doctora Josefina Pimentel. También extender el agradecimiento a todas las personas que nos acompañan, al Círculo de Egresados, y también mencionar de manera muy especial que conjuntamente con el I-Global, este espacio también está propiciado por la Biblioteca Juan Bosch y por el C-Global, es decir, por el Círculo de Egresados, por la Biblioteca Juan Bosch y el I-Global, que de manera sinérgica pues han reunido, ¿verdad? Han enfilado los esfuerzos para que estos espacios se inicien. Este es el primero de muchos, ¿verdad? De muchos espacios de divulgación en los cuales esperamos que, al igual que en esta ocasión, pues nos acompañan. Reiteramos el agradecimiento a ustedes por su compañía. Y bien, siguiendo con la agenda, voy a ceder la palabra a Aida Montero, quien es la directora de la Biblioteca Juan Bosch, quien de manera muy sucinta, muy explicativa, ¿verdad? Podría estar explicando en qué consiste la dinámica de los coloquios de este y los que continuarán en lo sucesivo. Gracias, Aida. Saludos, buenas noches. Para mí siempre es un gran privilegio el poder interactuar con académicos, con estudiosos de la información, porque es una forma de, primero, estar en sinergia, estar en contacto y poder ver de qué se está hablando, y en esa dinámica, pues, uno hacer su labor como investigador o como documentalista. Gracias a todo el personal, a todos los invitados y a todo el equipo que se ha reunido para articular esta actividad, y sobre todo a cada uno de ustedes que sacan ese tiempo preciado para estar aquí. En aras de no extenderme con el tiempo, pues yo voy a compartir unas pequeñas reflexiones que realicé a propósito de este coloquio Conoce mi tesis. El destacado alemán Albert Einstein, en una de sus emblemáticas frases, nos recuerda el valor de la investigación para el individuo. Dice: el científico encuentra su recompensa en lo que Henri Poincaré llama el placer de la comprensión, y no en las posibilidades de aplicación de cualquier descubrimiento que cualquier descubrimiento pueda conllevar. Este, sin lugar a dudas, es un enunciado contundente y veraz en el que coincidimos todos los partícipes de este fascinante mundo académico y científico. Sin embargo, la ciencia, la academia, la educación superior y las instituciones públicas y privadas responsables de propiciar bienestar y desarrollo social, económico y humano en la sociedad deben asumir el compromiso de inducir, crear e implementar políticas públicas que reflejen transformaciones sociales. Ese, sin lugar a dudas, es un compromiso de todos. Es por ello que este coloquio Conoce mi tesis se integra como aporte e iniciativa pertinente, oportuna y necesaria para cumplir con esa misión académica, social e informacional. De manera que desde la academia, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global abre las puertas a sus egresados para compartir esos proyectos de investigación. Desde la sociedad civil, desde este centro de pensamiento estratégico que es la Fundación Global Democracia y Desarrollo, también abrimos las puertas a través de estos espacios de reflexión y de acercamiento intelectual, y por supuesto desde la Biblioteca Juan Bosch. Como unidad de información y de conocimiento estamos en el compromiso de promover, de difundir el material bibliográfico a través de reflexiones de estos temas de investigación e intercambio de ideas, para que podamos transformar un poco de esos conceptos, teorías, fundamentos que cada investigador pues plasma en sus investigaciones, ver de qué manera podemos hacer algo con eso y
transformar la sociedad en la que estamos. Algo nos debe quedar de este primer coloquio, Conoce mi tesis, con la investigación titulada Nuggets, herramientas en políticas públicas de protección a usuarios del sector dominicano de las telecomunicaciones, de Nicole Marie Suárez Uribe, a quien le doy la bienvenida esta noche. Esta iniciativa es la primera de muchas que estaremos desarrollando en el marco de este mismo escenario y de hecho en el marco de la biblioteca y del iGlobal, para promover esos trabajos mejor valorados con sentido práctico para el bienestar social. Siempre se trata de eso. Esperemos que este primer encuentro cumpla con las expectativas, que podamos enriquecernos todos y que al final pues podamos fusionar unas informaciones pertinentes, datos relevantes, transformar todo eso en conocimiento tangible para nuestro desempeño y quehacer profesional, personal y social. Agradecer a los asesores de la investigación, a todo el equipo responsable de articular este encuentro, a la rectora, por supuesto, la doctora Josefina Pimentel, al doctor Leonel Fernández, que no ha podido estar aquí hoy, pero que es el pensador de todo esto, que nos mueve siempre a hacer cosas que impacten socialmente. Por supuesto, a Dios que nos permite estar aquí, y quisiera finalizar con esta otra frase del reconocido divulgador científico estadounidense Carl Sagan: en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. En algún lugar algo importante está esperando ser conocido. Y creo que esta tesis va a darnos un poquito de luz para ver esas políticas públicas que nos pueden impactar como ciudadanos y que podamos sacar algún provecho de eso. De verdad que bienvenidos todos y muchas gracias. Muchas gracias a Aida Montero, quien es la directora de la Biblioteca Juan Bosch y que además también es la cómplice, ¿verdad?, en estos esfuerzos que el iGlobal ha iniciado con miras a hacer una práctica de la divulgación científica, que nos caractericemos por ser una casa de estudios abierta a la promoción del conocimiento, a compartir el conocimiento, a crear espacios, como decía la doctora Pimentel, espacios más relajados en el que podamos compartir e intercambiar ideas. Espero que como decía Aida, este es el primero de muchos en los cuales esperamos que nos acompañen. Ahora vamos a decir que al plato central, ¿verdad?, de nuestro encuentro en el día de hoy, y a seguida pasaremos con la ponencia del día, con nuestra invitada, que es Nicole Suárez Uribe. Nicole, me van a permitir leer un poco del background de Nicole. Es licenciada en Derecho summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, certificada en la posición número 1 por mayor índice académico de su promoción. Es máster en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Salamanca, máster en Derecho de la Administración del Estado por el iGlobal, doble titulación con la Universidad Salamanca y máster valedictorian en Alta Dirección Pública Estratégica por el iGlobal, doble titulación con la Universidad Rey Juan Carlos. Como se aprecia, estamos ante una egresada con un alto nivel de vocación académica, certificada como experta legal en blockchain, web 3.0 y metaverso, smart contracts, tokenización y criptoactivos por el Consejo General de la Abogacía Española y Blockchain Intelligence Law Institute, egresada del curso superior en Derecho e Inteligencia Artificial. Pero muy importante también sus aportes también en periódicos como el Acento, ¿verdad?, donde es colaboradora, destacándose también un artículo dentro de ellos, denominado Para entender a Sofía, robot
sin ser Alan Turing. Muy interesante. Autora de un estudio sobre el régimen de responsabilidad de los prestadores de servicio. ¿Cómo se aprecia? Hay también un componente muy importante en el background de Nicole, y es ese componente social, que debe ser una aspiración de todos aquellos que queremos aportar a un Estado mucho más proactivo hacia el ciudadano, mucho más consciente, mucho más transparente, provocando también mucha participación del ciudadano. Y este tema que hoy estamos viendo es parte de ese conjunto, ¿verdad? De esa línea de pensamiento en el cual queremos provocar que la administración pública se mueva hacia el ciudadano, ¿verdad? Que no sea entrópica. Y todos aquellos que estamos interesados en ocupar la función pública o somos estudiosos de la función pública, debemos aspirar a esto, ¿verdad? A dar una mirada social, y creo que este tema, de manera particular, estamos empezando de muy buena manera, porque es un tema que hace sinergia con economía, con derecho, con psicología y con muchas disciplinas más. Y voy a comentar un poquito para que tengan una idea de lo que podría estar abordando Nicole en la ponencia. Es un tema, como decía la doctora Pimentel, relativamente nuevo. 2009, 2010 son las expresiones más notorias del tema. Cuando nos referimos a los nudges, me van a perdonar el gentilicio, pero no hay una traducción exacta de este concepto, de esta filosofía. Exacto, Nicole lo va a explicar. Se está haciendo referencia a herramientas que implican que los ciudadanos no tengan dificultades en la interacción con la administración pública. Fíjense la importancia de esto. Por ejemplo, el profesor Ricardo Rivero pone en valor el uso de estas herramientas para posibilitar los logros de la gestión pública, sin incurrir en los costos económicos y las limitaciones de libertades que tienen que ver con la gestión de las políticas en el sentido más tradicional, ¿verdad? En ese poder de policía que tiene la administración pública, esa acción de fomento, y también el tema de los servicios públicos. Son herramientas que adoptan enfoque de preservación de la libertad, que orientan a las personas en determinadas direcciones, pero que también le dan un espacio al respeto a sus libertades como tomador de decisiones. Preguntas que podría estar abordando Nicole en su ponencia. ¿Qué desarrollo han tenido las políticas públicas de protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones? ¿Por qué la técnica del nudging es una herramienta en la arquitectura de las políticas públicas? ¿Cuáles herramientas poseen, cuáles nudges poseen actualmente las políticas públicas de telecomunicaciones en materia de protección a usuarios? ¿Y cuáles se pueden implementar con éxito en la República Dominicana? Para profundizar en el tema, pues finalmente vamos a dejar a Nicole Suárez que desarrolle con más profundidad el tema que ya hemos citado, titulado Nudges. Si me ayudas, Nicole. Muchas gracias. Herramientas, voy a leerle de forma textual el nombre de la investigación. Herramientas en políticas públicas de protección a usuarios del sector dominicano de las telecomunicaciones. Gracias, Nicole. Adelante. Muchísimas gracias a la doctora Josefina Pimentel. Muchísimas gracias al profesor Darwin. Espero que ya ahora, como no tenemos el temor de que me va a bajar unos puntos, podemos hacerlo como en una versión un poco pues más light. Y muchísimas gracias también a la señora Montero, igualmente también
a la Biblioteca Juan Bosch, al iGlobal y al Círculo de Egresados por la invitación para dar apertura a esta iniciativa que, como bien señalan, tienen el objetivo de que toda investigación pues pueda ser divulgada. Porque muchísimas veces nosotros hacemos estos trabajos estando dentro, en mi caso lo hice cuando trabajaba en el Indotel y específicamente dentro del área de la Dirección de Protección a los Usuarios, y efectivamente muchos de nosotros vemos muchísimas circunstancias y problemáticas que se dan en nuestros entornos de trabajo, ya sea dentro del sector público como del sector privado. Y nosotros, estando dentro, identificamos cuáles son esos problemas y también podemos ver algunas soluciones que pueden pues resolver esas problemáticas que quizás tienen mucho tiempo y que con algunos esfuerzos sencillos pudiesen ser solucionadas. En ese sentido, quiero hacer una primera pregunta, tomando en cuenta que ya no me quitan puntos, y quiero que me digan una cosa, ya que esto es un coloquio y tenemos que hacerlo relajado. Lo primero que quiero saber es algo. Cuando ustedes van a un restaurante, muchas veces ven el menú, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿qué ustedes hacen? ¿Hay alguien aquí que revisa su Instagram para ver las fotos de los platos y ver qué plato quiere ordenar? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes hacen eso aquí? Ok, entonces, ¿qué pasa? Ustedes que eligen, dicen, mire, este se ve bien, déjame yo irme por aquí. Y quizás cuando ustedes leyeron el menú, no le llamó la atención, pero cuando vieron la foto dijeron, ese es el plato que yo me voy a comer, este es el de esta noche. Bueno, pues eso es notch. ¿Qué es el notch? Precisamente se trata de ese empujón, de ese impulso que nosotros recibimos con algo sencillo que nos llama la atención. Puede ser que veamos una bonita presentación y quizás el sabor no sea el mejor, pero ese impulso, ese empujón de una buena foto, de una buena presentación, nos llamó tanto la atención que nos invitó a tomar esa elección. Y de eso se trata. Cuando hablamos de notch y precisamente como herramienta en políticas públicas de protección a usuarios del sector dominicano de las telecomunicaciones, es una técnica que no solamente debe aplicarse en este sector, sino que también en todos los ámbitos de nuestra vida. Quienes tienen hijos, por ejemplo, con sus hijos, haciéndole esa técnica que se usa muy común, y vuelvo mucho con la comida porque es la manera de que lo veamos más claro. ¿Qué ustedes hacen con sus hijos? Ustedes ven ahora muchísimas blogueras por ahí que dicen, vamos a ponerle en forma de osito, de dinosaurio, de estrellita, para que el niño se quiera comer la comida. Y que de una manera saludable puedan ingerir lo que usted quiere que se coma, que quizás él originalmente no hubiese preferido eso y se iba por la pizza, el helado y también por el refresco. Entonces, comenzando de una vez, ¿qué sucede? El sector de las telecomunicaciones, por, digamos, su origen históricamente, tiene una serie de fallos de mercado que hacen que tenga una regulación compleja. Nosotros, que somos usuarios de estos servicios, que tenemos internet, que tenemos servicio móvil, algunos todavía teléfonos fijos en la casa, pues evidentemente, cuando usted fue a firmar el contrato, probablemente usted no leyó que tenía ese contrato. Usted dice, ay hombre, ya eso es un contrato que va a ser de adhesión, porque igual yo tengo que poner el teléfono de la casa, igual tengo que tener un internet. Yo estoy segura que aquí ustedes nos dijeron, ¿dónde que están las políticas de uso? Déjame sentarme a leer esas políticas. Déjame leer este contrato antes de yo firmar, porque no, tenemos que sentarnos a ver qué es lo que hay ahí dentro. Y efectivamente tampoco dicen, vamos a ver cuáles son esos derechos, esas obligaciones que yo como usuario tengo para la hora de yo adquirir un servicio de telecomunicaciones. Asimismo, tampoco usted dice, déjame irme a leer qué dice el reglamento de solución de controversia para cuando yo tenga un problema con esa prestadora de servicio, que míralo ahí, hoy lo que se cayó fue WhatsApp, pero ya uno estaba pensando que era esa compañía de uno, que ahí está quedándole mal de nuevo y que tenemos que ponerle una reclamación. Bien, entonces, definitivamente, nosotros como usuarios, ¿qué decimos? Es complicado porque hay una regulación que está ahí, que está a nuestro favor y que nosotros como usuarios muchas veces no podemos aprovechar, y es simplemente por desconocimiento. Esto de forma directa o de forma indirecta afecta evidentemente a los usuarios y es aprovechado por las prestadoras, independientemente de que sea su interés o no lo sea, porque cuando nosotros no conocemos nuestros derechos, evidentemente no podemos reclamarlo ni hacer un uso adecuado de ello. Siendo así, aquí está la problemática y ustedes lo van a ver muy claro cuál es la situación. Cuando buscamos las estadísticas ejecutorias que están en el portal de transparencia de la página web del Indotel,
vamos a ver que específicamente en el área de protección a usuarios se encuentran estas estadísticas. Estos son los casos, por ejemplo, que se manejan desde que usted llama al call center hasta que los casos salen de la Dirección de Protección al Usuario. Si ustedes se fijan, hay una serie de nomenclaturas que aquí no vienen mucho al caso, que son las que se manejan dentro de la dirección. Pero quiero que pongan el ojo aquí en estas dos, donde vemos la barra que va hasta allá, una diferencia bastante notoria en comparación con las restantes. ¿Qué significa casos de referidos a prestadora y casos de información? Resulta que los referidos a prestadora son cuando yo llamo al Indotel y le digo, quiero colocar una reclamación, pero ellos me dicen, ay no, pero es que usted tenía que reclamar primero a su prestadora. ¿Por qué usted no llamó a Claro? ¿Por qué usted no llamó a Altiz? ¿Por qué no llamó a Viva para poner una reclamación allá? Usted no puede venir al órgano regulador primero. Tenía que cruzar por Go, había que pasar por allá. Eso es como en el monopolio, no podemos saltarnos los pasos. Entonces, ¿qué resulta? Si usted se lo salta y llega allá, ellos le dicen, no, lamentablemente vamos a sentarlo como un caso referido a prestadora porque usted debió ir allá primero, vaya allá, o usted no esperó el plazo que debe esperar de los 7 días para ir a Indotel si usted no recibe una contestación, o simplemente porque contestaran o no en contra del pedimento que usted realiza. Eso significa que el usuario no conoce cuál es el proceso para reclamar, porque si yo lo conociera y sé que debo ir primero a mi prestadora, no llamara al órgano regulador, fuera primero allá. Entonces, ¿qué sucede con los casos de información? Los casos de información son aquellos cuando yo llamo también o le escribo por chat al órgano regulador para decirle que yo quiero una información genérica que puede ser de cualquier cosa, o porque yo no conozco exactamente qué hace Indotel, que pasa con frecuencia y lo confundo con una responsabilidad que es de otra institución. Aquí mi amigo Daniel Galván, que trabajaba en Proconsumidor y que ahora está en otro ministerio, pues resulta que muchas veces pasa que una persona tiene un conflicto con la garantía de un equipo. Yo compro un celular y tengo un problema con la garantía del equipo. Déjame llamar a Indotel, que esas son la gente de telecomunicaciones, déjame resolver eso allá. Mire, no es ahí, usted tiene que ir a Proconsumidores. Aquí entra eso dentro de casos de información. Es muy frecuente también con los temas de delitos de alta tecnología. Resulta que a mí me están amenazando una gente por ahí por WhatsApp porque yo dejé de pagar algo que yo sabía que tenía que pagar. Y ahí están esa gente molestándome. Tengo una llamada molestosa, tengo un mensaje molestoso. Ay, mira, me están haciendo una estafa de esa que hacen ahí a través de Instagram. Déjame yo llamar a Indotel porque yo creo que esas son la gente que resuelven eso. Cuando yo me contacto con Indotel me dicen, no, es indicar que usted va a resolver eso allá. La Policía Nacional específicamente en el área que se dedica a este tipo de delitos. Todo eso entra dentro de casos de información. Entonces, ¿qué resulta? Si nosotros no podemos pensar que el ciudadano no sabe específicamente qué hace el Indotel, entonces estamos teniendo una política pública que no está funcionando de manera adecuada o que no está llegando de la forma correcta. Y quizá diremos, bueno, eso estaba pasando en el 2021, pero no. Es una tendencia que si ustedes se fijan, desde que está el portal de transparencia en el año 2016, pasa. Ustedes esta misma estadística la van a ver aquí. Entonces, ¿qué sucede? Los casos que realmente se están trabajando a nivel de la Dirección de Protección al Usuario, que son los de preformalización, los recursos de queja, los casos de denuncia, estos, digamos, que vienen siendo aproximadamente cerca de un 30%. Es decir, que los recursos humanos que se están esforzando dentro de la institución, en su mayoría no están trabajando los casos que deberían ser para darle solución a las verdaderas controversias y conflictos que nosotros tenemos. Porque hay muchas personas que dentro del call center tienen que darle respuesta a estos casos. Casos que al final no se va a resolver nada, simplemente es yo decirte, hey, no, eso no es aquí, no, mira, es que eso no funciona de esa manera. Y fuera más fácil si de manera general el ciudadano pudiese tener conocimiento adecuadamente de qué es lo que hace esa institución, en lugar de que todo el mundo de manera reiterativa llame para preguntar lo mismo. Todo el mundo está llamando para hacer las mismas preguntas. Y solo un 30% realmente son los que, en efecto, trata el órgano regulador. Y luego de que ya pasó la investigación, que la presentamos aquí en la institución y tal, yo dije, no, pero yo no puedo llegar allá sin saber qué está pasando todavía, porque uno nunca sabe. Vamos a ver qué ocurrió. Pues si tomamos la del 2023 hasta lo que va de año, vemos que la tabla sigue siendo igual. Entonces el conflicto está desde el año 2016, que tenemos conocimiento, que está en el portal de transparencia, pero todavía el día de hoy
en 2023, en lo que va de año, vemos que la tendencia es la misma. Lo que significa que la política tradicional pública que se tomó, ese diseño, ese ciclo de la política pública, está teniendo un fallo, porque la política y la herramienta de manera tradicional que se estaba utilizando no está teniendo, no ha satisfecho esas expectativas que tenemos hacia los usuarios. Y en ese sentido la tabla se va a seguir repitiendo año tras año hasta que no cambiemos la metodología de hacer la política pública. Y eso lo estamos viendo aquí en el sector de telecomunicaciones, pero asimismo seguro que en sus respectivos sectores hay muchas situaciones similares que pudiesen resolverse con una nueva forma de hacer política pública. Y no significa que la herramienta que utilizamos tradicionalmente está mal. No significa eso. Significa que los tiempos van cambiando y que nosotros también tenemos que adaptarnos a esos tiempos, a esas necesidades y a lo que requiere el ser humano, porque su comportamiento va cambiando. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que prestar atención y ver si el conflicto está en que la solución la estamos aplicando desde una sola rama. Usualmente en el sector de telecomunicaciones, ¿qué se hace? Hacer regulación. Yo hago normas, hago reglamentos, pongo resoluciones a disposición, pero desde el punto de vista del derecho, por decirlo de algún modo, y dejo de un lado a los usuarios, que son lo más importante. Y aquí quizás podamos ver que la solución sea utilizar un equipo multidisciplinar. ¿En qué sentido? Tomar en cuenta otras disciplinas. Y aquí, por ejemplo, tenemos el tema de unir la psicología y la economía, a lo que se le conoce como economía conductual. ¿Qué sucede si yo al derecho le sumo un poco de psicología y un poco de economía para ver qué es lo que pasa? Porque los usuarios no están sabiendo bien cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuál es el proceso de reclamo y qué yo debo hacer ante eso. En ese sentido, aquí está la parte metodológica que no nos gusta mucho, pero vamos a verla rapidito. La pregunta de investigación que nosotros tomamos en cuenta en esta investigación es cómo se han utilizado esos notch o estímulos de comportamiento en el diseño de las políticas públicas de protección a los usuarios en el sector dominicano de las telecomunicaciones. El objetivo era justamente ese, analizar la aplicación de estos notch como una herramienta de política pública. Y la hipótesis que desarrollamos es que si efectivamente utilizamos estos estímulos de comportamiento como una herramienta adicional para elaborar la política pública, pues efectivamente íbamos a tener mejor resultado que con aquellas políticas en las que no habíamos aplicado esta economía del comportamiento. Y dentro del diseño de la investigación que llevamos a cabo fue la hermenéutica, de cara a que se trataba de unas acciones humanas, que son las que vamos a evaluar, el comportamiento de los usuarios, el tipo descriptiva, con un análisis multivariable de 3 variables que se analizaron simultáneamente, un enfoque basado en la metodología cualitativa, el método deductivo, es decir, partiendo de lo general a lo particular, la metodología cualitativa, tomando en consideración entrevistas individuales a expertos de diferentes ramas, tanto de economía, de psicología, de derecho, especialistas dentro del órgano regulador, como del sector de las telecomunicaciones fuera del órgano regulador. También una entrevista a un grupo focal con diferentes, niveles, tanto sociales, económicos, para ver cuál era la situación y cómo variaba frente a un usuario más informado, a uno que estuviese desinformado. Igual también el análisis documental con respecto a lo que dice la doctrina al respecto, también alguna jurisprudencia en ese sentido y por supuesto también todas las normativas del órgano regulador que se vinculan con el tema de protección al usuario. Y viendo ya los resultados que tenemos aquí, en un primer orden analizamos cómo es esa estructura que llevan las políticas públicas de manera tradicional. Históricamente, cómo ha sido la política pública en materia de telecomunicaciones y específicamente dentro de protección al usuario. Y aquí, por ejemplo, lo que les comentaba hace un rato es que las políticas tienen características históricas dentro del sector. Es decir, hay fallo de mercado, como ustedes saben, hay una especie de oligopolio porque tenemos muy claro cuáles son las compañías que son las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones. No es que tenemos una carpeta súper larga para elegir, sino que sabemos cuáles son las 3 compañías. Pues la mayoría de sus políticas públicas son regulatorias, como vemos aquí. En primer lugar, en la Constitución de la República, que se establece todo el tema de protección
a usuarios en sentido general. También, por supuesto, la Ley 5805, General de Protección de los Derechos del Consumidor. Y así también tenemos un listado de reglamentos y de resoluciones que aplican a los usuarios del sector. En este caso, aquí tenemos el reglamento sobre los derechos y obligaciones tanto de los usuarios como de los prestadores de servicios. Igual también el reglamento de solución de controversias, también para la portabilidad numérica y para cada uno de los aspectos que se marcan aquí, vinculados a los usuarios. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando nosotros estábamos haciendo el trabajo de campo, que hicimos las entrevistas, que hablamos con las personas que pertenecen al grupo focal, vimos lo siguiente: hay una percepción de que los usuarios no conocen a cabalidad sus derechos, ni sus deberes, ni las políticas de uso, ni el contenido de las normas. Y es normal. Independientemente de que una persona haya tenido acceso a mayores niveles de estudio, aún así, esto no es un tema que parezca importarle mucho. No todo el mundo dice, déjame yo sentarme a leer estos contratos, y no es culpa de las personas, es simplemente que nosotros no tenemos muchas veces hasta el tiempo de decir, déjame sentarme yo leer esas 7 páginas, ver qué es lo que contiene. Entonces, muchas veces no se trata de eso, se trata de que nosotros tenemos que facilitarle la vida a las personas, y eso es lo que vamos a ver un poco con esta investigación. De igual modo que los usuarios siguen haciendo las mismas preguntas en los últimos 5 años. Por eso vemos que las personas que llaman hacen las mismas preguntas sobre el proceso de reclamo que desconocen, o sobre a qué institución debo dirigirme para hacer una reclamación en específico. Y que los retos actuales son amplios y diversos. Hay un tema de volatilidad de las tecnologías que ya ustedes lo conocen, por eso ahora se está hablando sobre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que está en consulta pública. Igual también sucede con otra serie de tecnologías, ya lo hemos visto que pasamos del 3G al 4G al 5G, y evidentemente cada uno de estas modificaciones a los servicios que ya teníamos también representa retos para los propios órganos reguladores en los diferentes sectores en que nos encontremos. Evidentemente, como les comentaba, hay una dispersión de las normas porque tenemos varios reglamentos, tenemos varias resoluciones, y según el tema que nos interese, pues entonces debemos ir a buscar cuál es el reglamento cuando tiene que ver con un tema de resolver una controversia, cuál es el reglamento que tiene los derechos que yo tengo, mire, es en tal reglamento. Realmente es una situación complicada cuando yo te digo que hay 8 reglamentos y que tú debes saber a cuál reglamento que tú tienes que acudir para dar respuesta a esa problemática. Yo misma debo reconocer que antes de yo trabajar en el Indotel, y aún estando dentro de Indotel, cuando trabajaba en otras áreas como jurídica, como dirección ejecutiva, yo no conocía a profundidad todos estos procesos. Todos los procesos los conocí a profundidad estando dentro de la Dirección de Protección al Usuario. Y si yo, estando dentro del órgano regulador, no conocía a cabalidad todos los reglamentos, todas las resoluciones habidas y por haber, sino con las que mayormente me tocaba trabajar o con las que podía ayudar a un ciudadano ante cualquier problemática rápido, imagínense qué sucede fuera. Entonces, eso nos invita a reflexionar que las cosas no pueden manejarse de la manera en que tradicionalmente nosotros lo hacemos. Y evidentemente también que las herramientas de reglamentación tradicional dejan de ser eficaces cuando no logran los efectos que nosotros queremos. Y lograr un entorno de competencia equilibrado es más complejo. Si cuando yo estaba haciendo una evaluación comparada y veía qué ocurría en otros países antes de estudiar el Notch, me daba cuenta que nosotros a nivel del sector de telecomunicaciones, y pasa mayormente con los sectores regulados, usted que está en el sector eléctrico, estamos muy bien a nivel de normativas. O sea, nosotros nos comparamos con otros países y realmente nosotros estamos a la vanguardia. Las normas están sumamente bien establecidas. Ahora, el problema es que si nosotros los usuarios no hacemos nada con las normas, no ganamos nada con que estén ahí sobre el papel, sino que también tiene que tener un sentido práctico. Entonces, ya entrando con qué es lo que vamos a hacer para cambiar esto. Entonces, aquí tenemos el tema: incorporación de Notch como herramienta de política pública y lo que nosotros estamos proponiendo. Yo quiero que me presten atención en esta parte, estos dibujitos que están por aquí. Los humanos no actuamos ni decidimos razonablemente siempre. Siempre han dicho que los humanos, que nosotros nos diferenciamos de los animales por esa capacidad de raciocinio que nosotros tenemos. Y nosotros estamos conscientes que es verdad. Ahora, yo quiero que ustedes sean sinceros y me digan una cosa. ¿Ustedes actúan siempre de manera racional? ¿Alguna vez han actuado de manera instintiva?
Cuando usted se va a quemar, que usted pone la mano, ¿qué ocurre en ese momento? Automáticamente, eso usted no lo está pensando, usted no está diciendo, ay, espérate que me estoy quemando aquí, déjame yo quitar esta mano y dura ahí un tiempo hasta que se quema bien. No, eso usted lo hace en automático cuando está sintiendo el calor. Entonces muchas veces también actuamos por emoción, que es otra cosa diferente a los instintos. A veces usted hace algo porque el corazón se lo está diciendo, pero la cabeza le está diciendo a usted, ese no es el camino que usted debe coger. Pero usted dice, no, vamos a tirar para adelante, que sí, que por ahí es que nos vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Como los humanos no actuamos de manera racional, y aquí vemos un ejemplo, yo no sé si ustedes han visto en las noticias, muchas personas que se han muerto, ¿por qué? Porque dicen, vamos a tirar nuestra selfie porque necesitamos aquí unos likes. Quizá yo me muera ahí porque me pegue de aquí y no hay nada aquí abajo, pero es que yo necesito esos likes. No importa que el costo va a ser más elevado, es que nosotros vamos para allá por esa foto y por esos likes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos actuando de manera racional. Ahí podemos ver ejemplos claros de que el ser humano no siempre actúa de manera racional. Aún sabiendo que algo lo va a beneficiar, usted puede decidir elegir algo que no le va a generar ningún tipo de beneficio. Entonces, ahí es donde surgen los notch. Los notch surgen ¿para qué? Para tú darle un empujoncito, un impulso a la persona para que elija lo que realmente le conviene. Y aquí con nuestros padres ocurre eso. Muchas veces, ¿qué hacen los papás? Nos dicen a nosotros, mira, mi hija, tú tienes el camino A y el camino B. Tú puedes elegir el camino que tú quieras, el A o el B. Yo no te voy a decir qué camino tú tienes que elegir. Ahora, yo te voy a explicar qué hay con ese camino A y qué hay con ese camino B. Según la manera en que tu papá o tu mamá te vayan a comentar eso, tu esposo, tu esposa o la persona con la que tú estás que te está orientando, según la forma en que lo haga, quizá tú decidas elegir el camino correcto o decidas elegir el camino incorrecto. ¿Y de qué va a depender? De la manera en que esa persona te impulsó. Quizás las palabras que utilizó fueron las palabras que a ti te llamaron la atención para tú elegir el camino correcto. Pero quizás si lo hizo de una manera que tú sentiste que era medio dictatorial, no, porque que ya yo pasé por ahí y yo te estoy diciendo, a ti te va a pasar una situación, te va a ocurrir una desgracia si tú te vas por ahí por B. Y tú dices, bueno, yo me estás diciendo que no, pero quiero obligarme a mí, yo voy a llevarle la contraria y por llevarle la contraria, vámonos por aquí. Entonces aquí es donde viene el notch. El notch siempre es positivo y vamos a ver un poco el tema de la manipulación porque a veces se presta a confusión, pero lo vamos a ver. Cuando hablamos de notch es eso. Yo te voy a dar un impulso, pero es para que tú elijas el camino correcto. Yo te voy a dejar la libertad, porque el notch no es ser dictatorial, no es yo obligarte a elegir un camino. Yo te dejo la libertad, pero tú ya sabes cuál es la mejor opción, porque yo te estoy colocando un escenario que te invita a elegir lo que es mejor para ti, independientemente de que tú puedas decidir no hacerlo. Y el ejemplo más claro que más me gusta es este. Cuando nosotros usamos Google Maps, cuando usamos Waze, GPS, ¿qué nos dicen? Hola, esta es la mejor ruta que tú debes elegir, es la más rápida, por aquí no hay tapones. Y tú ves el camino azulito y tú dices, por aquí, mira qué bien, mira, por aquí me ahorro 5 minutos, quizá este es el buen camino. Pero él no te está diciendo a ti que es obligado que tú te vas por ahí. Nosotros muchas veces decimos, ¿qué es lo que vas a ver? No sabe nada. Vámonos por aquí, que yo sé que este es el atajo de mi casa. Para yo llegar a mi casa, yo sé que esa es la ruta que yo debo seguir. Y usted se va por ahí y después le dice, recalculando, que ese no es el camino, que usted debió ir por ahí para ahorrarse esos 5 minutos. Ese es el mejor ejemplo de notch. Yo te digo cuál es la mejor ruta que tú debes seguir, pero tú tienes la libertad de elegir el camino que tú quieras. Si quieres irte por una ruta más lenta, igual tú vas a llegar a tu destino. Pero yo te digo cuál es la ruta que es la más rápida. Entonces, otro notch también, por ejemplo, el tema de las señalizaciones de tránsito. Cuando en la carretera vamos un letrerito, curva peligrosa, ya eso lo que te está invitando es a que tú estés más alerta. Tú estabas en un camino normal, en una carretera que no representaba ningún camino, pero de repente tú ves un letrero que te llama la atención por los colores, por lo que dice, y tú dices, déjame prestar atención porque realmente parece que aquí hay un área que genera un conflicto. Y lo mismo también cuando generan pues estos sistemas de automatización de pagos con las tarjetas de crédito, que te dicen, inscriba su tarjeta de crédito para que ya usted no tiene que estar pasando trabajo mes por mes, déjame yo pagar esto, déjame yo sentarme. No, ya yo sé que ya yo inscribí la tarjeta y ya no tengo ese problema porque voy a pagar en plazo todos los meses. Ellos no te están obligando a que tú tienes que inscribir tu tarjeta para pagar, pero al mismo tiempo te están dando el beneficio de que ya tú no tienes que sentarte mes tras mes a algo que ya tú sabes que vas a pagar, un servicio que ya tú sabes que es un servicio recurrente
recurrente en tu vida. Entonces, no es obligado, porque no es obligado, pero yo te estoy tratando de facilitar la vida diciéndote, mira, tú vas a tener esta obligación de pago, yo te voy a acomodar tu existencia porque tú me vas a poner la tarjeta una sola vez y el pago lo vamos a realizar mes tras mes sin que tú te tengas que generar ningún esfuerzo. Esos son los nudge, esos son los impulsos. Esa técnica mediante la cual yo trato de darte algún tipo de beneficio, de decirte lo que es mejor para ti, para que no se te olvide, para que tú puedas tomar la mejor elección, pero ya eres tú que sabrás. Y un ejemplo, señores, mire, le voy a decir, voy a ser sincera, yo lo tenía colocado en la presentación y lo quité porque yo sé que mucha gente se aburre cuando le hablan de ese tema. ¿Usted sabe cuál es un nudge? Cuando usted lo llama un entrenador del gimnasio a las 5, a las 6 de la mañana y le dice, levántese que vamos a entrenar en el día de hoy. Usted no quiere ver ese mensajito, pero quizá usted no se para, no se pone de pie si no ve ese mensaje. Pero cuando usted recibe ese mensaje, dice, tengo que ir a hacer el ejercicio porque ya yo le estoy pagando a esta gente y esta persona me está escribiendo que vamos a hacer la jornada de hoy. Entonces, esos son los nudges, simplemente esos impulsos que nosotros tenemos para tener, digamos, pues una mejor calidad de vida, un beneficio, algo que nos represente en positivo y que nosotros tenemos la libertad de elegir o no elegir el camino que nos están proponiendo a través del nudge. ¿Qué sucede? Luego de que ya esta teoría fue ganadora de premios Nobel, por ejemplo, con Cass Sunstein, con Richard Thaler, premio Nobel de Economía, se dijo, wow, pero ¿y si nosotros aplicamos esto a la administración pública? Si nosotros no solamente dejamos esto engavetado en todo lo que tiene que ver con el sector privado y con nuestra vida personal, ¿qué ocurriría si aplicamos la economía del comportamiento? A partir de entonces, por ejemplo, Cass Sunstein hizo varias investigaciones en relación a cómo podrían ser los nudge en materia de administración pública. ¿Cómo podemos aplicarlos a las políticas públicas? Y aquí vemos un ejemplo muy gráfico con la carita triste y la carita contenta en Belén. Básicamente, a aquellas personas que consumían menos agua le ponen este letrerito y a aquellos que consumen mucha agua, pues le ponen el letrerito que está aquí abajo. ¿Qué pasa? Cuando tú recibes esa notificación, tú dices, ay, lo estoy haciendo mal. Y se ha demostrado que es un nudge todo lo que es el comportamiento social. Es decir, si yo te informo lo que están haciendo los demás, tú dices, yo quiero estar en tendencia, quiero hacer lo que están haciendo los demás. Ahora, por ejemplo, que todo es eco-friendly. Mira, si la gente está ahorrando agua, si estamos ahora teniendo los códigos QR y no estamos teniendo el papel con el menú y con una serie de brochures y de demás, teoría, digamos, a nivel impreso, tú dices, oye, me vamos a hacer lo que están haciendo los otros, que está resultando. Entonces, eso, por ejemplo, es un nudge que se está aplicando mucho en el sector público. Y se trata de que estas son nuevas técnicas de política pública que contribuyen a mejorar esas formas de gestionar las problemáticas que existen de manera tradicional y que aún así no se les ha podido dar solución. Estas benefician a la administración, ¿por qué? Y estos son unos puntos muy importantes que aquí trabaja mucho en el país con ese tema el actual intendente de la super del mercado de valores, Emmanuel Cedeño, que se ha dedicado mucho a trabajar con estos temas de nudge. Y él dice, ¿por qué son buenos los nudge? Son buenos en la administración pública por lo siguiente: son poco costosos. En la administración pública siempre hay un tema con el presupuesto. No tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto. ¿Qué medida usted quiere implementar, señores? Si no tenemos presupuesto, tenemos que entenderlo, que hay cosas que son con las que tenemos que cumplir para las que ya tenemos presupuesto. Pero resulta que los nudge requieren poco costo y ahí también es parte de su beneficio. De igual modo que se enfoca en resolver lo que no pudo la medida convencional. ¿Qué dice Albert Einstein? Que nosotros, si no podemos resolver las cosas de una determinada manera, tenemos que hacerlo de un modo distinto. No podemos seguirlo haciendo de la misma forma, que no nos ha dado resultado. Entonces, la manipulación. Hay que decir también cuál es la parte negativa, porque no todo es un sueño de que todo es fabuloso y que va a quedar fenomenal. Aquí tenemos unos nudge que yo sé que todos hemos sido víctimas muchas veces, y es en el supermercado y en la farmacia. Y sobre todo los que andan con niños. Cuando usted está, que usted hizo su compra, que usted no pasó por los pasillos de las cosas que usted no iba a comprar y dice, yo voy por aquí, que es los víveres que tenemos que comprar, el queso, el pan y toda la cosa cotidiana de su casa.
Ay, caramba, cuando llegamos a la caja, ¿por qué será que allá en la caja adelante tenemos esto que está aquí con los refrescos, tenemos los dulces, las galletitas, los chicles, todo lo que usted dijo que usted no iba a comprar? Y usted tiene ese problema ahí en la caja. Usted no está en nada, usted no estaba en eso. Usted fue a hacer su compra con su lista en mano. Pero llegó allá adelante y dijo, mira este problema, eso es lo que a mí me gusta, esos platanitos, vamos a cogerlo. Entonces, eso es notch. Todo lo que te colocan específicamente esos productos en la caja es para que usted lo compre. Pero ¿qué pasa? Y es lo que se ha hecho en el sector de salud y específicamente vinculado con la educación. En las escuelas, en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos y en Puerto Rico, hay un problema mayúsculo con el tema de la obesidad. Se demostró que si en las cafeterías los productos que colocamos adelante son productos saludables y quizás algún producto insano se coloca detrás, automáticamente tú vas a tomar lo primero que tú ves delante. Si tú tienes manzanas, si tienes frutas, si tienes cualquier agua, por ejemplo, tú de manera automática lo que tú tienes primero en tu visión, a tu alcance, es lo que tú vas a elegir. Y ahí viene el tema de que es un poco de psicología vinculado con este tema. Y específicamente está todo el tema de la manipulación. ¿Qué pasa si una administración pública utiliza el notch de manera negativa? Si en lugar de yo utilizarlo para el beneficio de la sociedad, lo utilizo para beneficiarme yo como gobierno, pero induciendo a las personas a algo que al final no es lo correcto ni lo bueno para ellos. Evidentemente existe un riesgo y es un riesgo que existe con todo. Quien elabora las políticas públicas, ya sea utilizando la herramienta de notch o utilizando cualquier otra herramienta tradicional, tiene el mismo riesgo. ¿Por qué? Porque si no están los controles necesarios de todo lo que lleva el ciclo de la política pública para yo poder evaluar su implementación y sus efectos, entonces yo no tengo garantía de que lo que tú estés haciendo es para mi bien. Puede ser que lo que tú estés haciendo es para el mal mío, como ocurre aquí con el tema del supermercado. Entonces, efectivamente, para aquellos que tienen temores, porque muchas veces se ha presentado la teoría, pero de manera contraria, tú me puedes manipular a través del notch y yo no me esté dando cuenta. Entonces, ¿qué se ha establecido para esto y para contraargumentar esta tesis? Cuando se trata de un notch dentro de política pública, va a tener un doble check, por decirlo de algún modo. Yo, cuando establezco un notch, ¿qué tengo que hacer? Pues tenemos que establecer el contexto social, cuál es el entorno, diseñarlo. Este es el entorno bajo el cual vamos a tomar esta política. ¿Qué sucede? El notch no puede ser en contra del beneficio social. Tiene que haber un interés general. Lo mismo que cuando yo establezco una política pública. No significa que porque yo utilice el notch, yo voy a dejar de tener los mismos controles que yo tengo de manera tradicional para hacer una política pública. Muy por el contrario. Cuando yo establezco el notch, tengo que hacer un estudio previo para poder establecerlo. Tengo que tener un estudio de ese impacto social para saber si efectivamente esto va a favor del interés general y para beneficiar a la sociedad. Porque si no lo hago de esa manera y si no tengo establecido toda la documentación que avale que ese notch es correcto, pues evidentemente tenemos un riesgo de manipulación. Pero como bien explican los que postulan por la teoría del notch, este riesgo no es solamente de notch, y lo dice muy bien Richard Thaler. Cuando una persona tiene una intención de hacer algo dañino, puede hacerlo a través de cualquier medio. No tiene que utilizar el medio de un impulso o de un empujón para hacerlo. Si tú decides que tú vas a hacer algo malo, si tú decides, por ejemplo, que tú vas a hacerle un daño a una persona, tú decides, por ejemplo, que vas a robar, y es lo que pasa muchas veces en la noticia, que la gente dice, no, el dicho que anda por ahí, que es que él no roba, él lo que roba es motor, no sé cuánto. No, está robando igual. Entonces es lo mismo que sucede en este caso. Usted decide robar, perfecto. No importa que usted esté robando una chancleta, que usted esté robando la leche en el supermercado que era para sus hijos. Al fin de cuentas, usted está haciendo un acto que es incorrecto. Lo mismo sucede aquí. No importa que yo utilice como herramienta de política pública un notch o que utilice mis herramientas tradicionales para hacer la política pública. Igualmente, si yo quiero dañar, si mi intención es insana, voy a utilizar cualquier medio para poderlo hacer. Entonces, básicamente, con el notch, lo importante es que tú vas a tener que ejecutar y que llevar a cabo toda una investigación en torno a ese notch, a ese empujón que tú quieres implementar, y de igual manera no te vas a librar de todo el ciclo de las políticas públicas que tienes que cumplir para elaborar una política pública. ¿Cuáles son los casos de éxito? Ya vimos cuáles son los casos en los que no son exitosos y de qué forma pues se puede utilizar para manipular.
Los casos de éxito. La OCDE ha estudiado ya que más de 202 instituciones gubernamentales fuera del gobierno, multinacionales alrededor del mundo, utilizan Notch como herramienta para el diseño de las políticas públicas. Y para mí, el mejor caso, digamos, que se ha utilizado mucho Notch es en el gobierno de Obama. Lo primero que él hizo cuando llegó al gobierno fue establecer una unidad de Notch. Igualmente también se hizo en Reino Unido. Y al establecer esta unidad, lo que querían era de qué manera nosotros podemos favorecer a la ciudadanía de una forma distinta. Y ganaron muchísimas premiaciones y en el trabajo citamos muchos casos de diversos países en los cuales se ha implementado Notch de manera exitosa. Y nosotros diremos, Nicole, ¿por qué tenemos que hablar de otros países? Porque ya sabemos que aquí siempre andamos haciendo un copy and paste. ¿Y qué pasa cuando yo hago un copy and paste? Que mis temas culturales son diferentes, mis condiciones a las de otros países. Pues no, para mí uno de los mejores Notch los tenemos en este país y es el de la información que nos llega vía correo electrónico sobre el consumo de energía eléctrica, gracias a ese sistema de telemedición. Cuando nosotros recibimos el correo electrónico y vemos nuestro consumo de energía, podemos saber muchísimas cosas gracias a eso, y es un Notch muy claro y muy gráfico, exitoso en este país. Cuando yo recibo mi consumo de energía eléctrica, ¿qué yo puedo hacer? Puedo saber si yo tengo una gente conectada ahí atrás, si hay ocurrido una situación pero es que nosotros ni hemos estado en esta casa. ¿Por qué yo tengo ese consumo tan alto? O sea, aquí lo que hay dos lucecitas prendidas y ni el aire acondicionado se prendió. Hay que ver si que tenemos una gente conectada por ahí. Y gracias a tener esto en nuestro correo electrónico podemos saberlo. De igual manera, si nosotros estamos consumiendo de manera inadecuada, también podemos saberlo. Usted dice, ay, mira que lo que pasa es que en estos tiempos de calor se está prendiendo mucho el aire. Vamos a subir mejor ahí al balcón, vamos a subir a la terracita a coger un chin de fresco, de aire libre, porque el aire no se puede prender tanto, porque mire cómo está ese pico ahí en ese momento. La luz subió muchísimo y fue por un tema de consumo. Eso te incentiva, te impulsa a tú mejorar tu comportamiento de consumo, a decir, vamos a apagar las luces cuando vamos a salir de la casa porque la luz está llegando muy alta. Entonces, definitivamente es un impulso que es muy exitoso. De igual manera, si tú tienes que hacer una reclamación, ya tienes tus insumos a mano. Tú no tienes que esperar necesariamente a que van a venir a hacer una prueba, a ver cuál es el problema, porque el consumo está tan elevado, porque tú vas a saber, gracias a tener ese Notch, tú tener esa información en tu correo electrónico te va a permitir tener tu prueba ahí a mano, más o menos, para tú poder ir detectando cuál es la situación. Y ya entrando en materia en cuál es la situación pues dentro de la protección a usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta que cuando nos vamos a evaluar la protección al usuario aquí, y si se han implementado algunos Notch, encontramos que existen de forma escasa. La política pública por excelencia, como les comenté, son todo lo que tiene que ver con regulación. Dígase normas, hacer reglamentos, hacer resoluciones y también hacer sus campañas, publicitar algunos anuncios y tal. Pero tenemos pocos, pero hay. Aquí tenemos que para mí ha sido uno de los mejores Notch y es este. Cuando se hizo en el 2018 la Carta de los Derechos de los Usuarios de Telecomunicaciones. Por ejemplo, se utilizaron los servicios del conocido Poteleche para hacer unos cartelitos que tuviesen los letreros, que son estos que están por aquí, que dicen cuáles son esos derechos, con imágenes, gráficas que fuesen muy llamativas, y se colocaron, por ejemplo, en puntos estratégicos. Por decirles uno, en el metro. En las estaciones de metro se colocaban estos cartelitos y las personas pues podían leer cuáles eran sus derechos. Por el tema de tú tener una grafiquita, eso te llama la atención a tú leer un lenguaje visual de tú saber, hay una foto por ahí, déjame ver qué es esa foto, y te llama la atención. El tú tener letras inusuales, grandes, con unos gráficos que no son la acostumbrada letra Arial y Times New Roman a la que estamos acostumbrados, te llama la atención a tú mirar. Y efectivamente esto es un Notch de que las personas pues vean, ¿qué es lo que dice aquí? Puedo elegir la compañía de mi gusto. Perfecto, mira, no sabía que tenía ese derecho y ahí ya lo sé. Entonces, también un Notch que es muy importante, aunque aquí interviene mucho el órgano regulador,
es que igualmente tú puedes establecer, tienen la obligatoriedad de que los prestadores de servicio tienen que tener este cartel de sus derechos y el proceso de reclamo en cada prestador de servicio. Es decir, cuando usted va a Claro, cuando usted va al TIS, usted tiene que ver ese letrero de los derechos colocados aquí. Y porque también cuando ocurren cosas luego de la investigación, también se tienen que señalar. Me sorprendió positivamente que después de que ya se había presentado la investigación, tiempo después, recientemente se lanzó la app de Indotel. Pero ¿qué pasa? Todavía se necesita tener promoción y eso, porque yo no sé si alguno de ustedes aquí sabía que Indotel tenía una aplicación que usted podía descargar en su móvil. Pero algunos de ustedes sabían que, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos sí tiene una, que es Pro Usuario Digital. Sí. No, sí, bueno, pero esa es más conocida esa. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí un notch muy interesante, pero obviamente tiene que darse a conocer al público. Por eso digo que no solamente es que tú tengas el notch, tú también tienes que tener eso acompañado de otro tipo de políticas, como son las campañas para que le lleguen a las personas, porque tú no ganas nada con tener la aplicación y que las personas no la usen. Esto es un notch bastante interesante porque ellos han dispuesto una aplicación en la que tú puedes directamente realizar tus denuncias, tus quejas, tus reclamaciones, conocer el estatus de esas reclamaciones, visualizar tus derechos, tus deberes, comprobar incluso la velocidad de tu internet. Y eso tú lo puedes hacer a golpe de un clic descargando la aplicación. Es de reciente, pero es un notch que se aplicó posteriormente a la aplicación. Y aquí algunos de los notch que propusimos que se han establecido en otros lugares sumamente interesantes y sé que le van a gustar mucho. El primero, que es de Chile, Me Quiero Salir. ¿Ustedes alguna vez lo ha llamado de su compañía para decirle: quiero que te lleves un equipo que tenemos aquí para regalarte, que es todo tuyo, lléveselo, haga lo que usted quiera, no importa que usted no quiera un celular nuevo, téngalo, que aquí se lo tenemos? ¿Alguna vez le han hablado de cambiar los famosos fideipuntos? ¿También? Ah, ok. ¿Y alguna vez le han vendido que usted tiene que amarrar un servicio con otro porque es por eso que no está funcionando bien su servicio? Ah, todas esas son tácticas para... También, todas esas son tácticas para renovar el contrato y que después usted no se pueda cambiar para otra compañía. Entonces, ¿qué pasa? En Chile, descubriendo este problema, dijeron: no, tenemos que ayudar a la gente a que pueda terminar su contrato. Vamos a hacer este notch, la plataforma Me Quiero Salir. Gracias a esto, ellos ayudaron a evitar todas esas trabas y cerca del 80% de las solicitudes de ya finalización del contrato se pudieron realizar gracias a esto. De igual manera, y esta les va a fascinar mucho a todos, en Perú hicieron esto. El Ocipitel estableció que el problema cuando uno va a tener un servicio es que tenemos un contrato larguísimo. Y dijeron: no, los usuarios no pueden ir a tener un contrato que tengan que leer porque no lo van a leer. Vamos a hacer un contrato que incluya solamente la información esencial, que va a tener conceptos básicos, llamativos y que sea solo de 2 páginas. Ellos establecieron el modelo, se lo enviaron y obligatoriamente todas las prestadoras de servicio tienen que tener ese contrato, que solamente tiene 2 páginas. Es más fácil para nosotros leer un contrato de 2 páginas que tenga exclusivamente la información que nos interese a tener un contrato sumamente largo con un lenguaje sumamente técnico que nosotros no vamos a entender. De igual forma, tanto en México como en Colombia también se caracterizan y han sido sumamente premiados por tener aplicativos que contienen al mismo tiempo la oportunidad de tú poder medir la velocidad, de tú poder tener comparador de contratos, de servicios entre una compañía y otra, para tú saber cuál es la mejor opción para ti. Simplemente desde tu móvil lo realizas. Y la parte de inteligencia artificial no la voy a decir yo, aquí me traje a una compañera mía IA para que nos comente un poco. Hola a todos. Continuando con lo dicho por Nicole, la inteligencia artificial se vislumbra como una de aquellas tecnologías que permitirá una gestión innovadora, perfeccionando cada una de las etapas que conforman el ciclo de las políticas públicas, decidiendo de forma más atinada, mejorando los servicios que se ofrecen a la sociedad, así como la gerencia interna de las mismas instituciones. Estas oportunidades redundan en enriquecer la relación entre los administrados y la administración pública. Algunos ejemplos son los chatbots capaces de sostener una conversación fluida como ChatGPT para responder a los usuarios, las técnicas de task mining y Big Data para recabar información sobre los problemas comunes, siendo factible trazar estrategias preventivas, las auditorías sociales en línea para conocer el impacto de una norma, entre otros.
Ok, tal como ella comentó y les dije hace un rato, ya actualmente está en consulta pública la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Todos ustedes pueden comentar si gustan, pueden entrar consultapublica.gov, que ha establecido la OCDE con también el Gabinete de Innovación, y básicamente ahí ustedes pueden comentar todas las inquietudes, todo lo que les gustaría agregar y demás. Pero lo importante, por ejemplo, es que en esta estrategia, y son pues de esos notch que se pueden incorporar, por ejemplo, está el tema de los chatbots. Nosotros en todas las instituciones normalmente a veces tienen hasta un live chat y podemos ahorrarnos tiempo si las preguntas básicas, como las que decíamos hace un rato del proceso de reclamo y de los casos de información, ya las va a decir algo como ChatGPT, para lo cual tú no tienes ningún problema. Ahora bien, tú vas a necesitar un humano si tú vas a tener un tema que tú le quieras comentar sobre una reclamación. Pero si tú lo que vas a preguntar es cuál es el proceso de reclamo y decir, yo quiero establecer una reclamación, pero no fui primero a mi prestadora, eso te lo va a decir un chatbot. Si tú dices, mira, yo tengo este caso con una garantía de un equipo, el chatbot te va a decir, no, eso no es aquí, es en Proconsumidor. No, mira, te quieren estafar por internet. No, es el DICAT. Para eso no se necesita tener específicamente a los recursos humanos en eso, sino que tú puedes enfocar los recursos humanos en trabajar mejor las soluciones a las problemáticas que tenemos. Y básicamente lo importante es, y a la conclusión de toda esta investigación que realizamos, es de que nosotros debemos estar abiertos a explorar nuevas formas de realizar todas esas políticas públicas que nosotros acostumbramos a realizar de una manera tradicional, pues acompañar estas técnicas tradicionales de nuevas herramientas puede redundar en beneficio no solamente en sentido general para los ciudadanos, sino también para las mismas organizaciones, para su propia gerencia interna, y al final redundar en que tengamos una sociedad mucho mejor. Y mi versión de ella es la que se va a despedir. Como se atribuye a Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, Nicole. Como ven, hemos empezado con muy buen pie nuestro ciclo de coloquios. Para nosotros es un placer, sobre todo desde mi punto como coordinadora del máster en alta dirección pública, siempre complacida de que se hayan causado un sinnúmero de investigaciones a explorar nuevas formas de gestionar desde la administración pública, pero sobre todo a que todo lo que se hace sea en pro de mejorar la calidad de vida de la gente. Y al final todo esto se inscribe en esa línea. Bien, como estaba establecido en nuestra agenda el día de hoy, vamos a pasar el uso de la palabra al profesor Darwin Ovalles, quien, además de ser docente del programa de máster en alta dirección pública, vale decir también que fue parte del jurado que evaluó la tesis de Nicole Suárez. Es decir, que complacidos también de que continúe de cerca con esta investigación. Gracias, Alessandra. Buenas noches a todos. Yo como profesor, como fui parte del jurado de Nicole, le voy a tener que hacer una pregunta. Yo quería saber si lo que Alessandra le ponía en el cartelito era un no-show. Era una especie de no-show, si era algo coercitivo, o si era una política, una forma tradicional de modificar el comportamiento. Bueno, ese tema tan brillante y expuesto por una joven brillante como Nicole Suárez, que habla sobre los NOSH como estrategia herramienta de políticas públicas para los derechos de los consumidores, especialmente en el sector de las telecomunicaciones. Es un tema innovador que reta incluso al que va a ser jurado a tener que profundizar para ver de qué exactamente está hablando Nicole en ese trabajo. Es un reto y te empuja, pero te lleva a entrar en un mundo de conexiones con cosas que ya tú has visto, que te permiten tener una visión más amplia de las cosas. Uno aprende muchísimo dando clases, evaluando tesis también. Y ese tema de Nicole se inscribe, diría yo, dentro de ese paradigma de la nueva gestión pública, de la New Public Management, que busca crear una administración pública menos autorreferida y
una administración pública mucho más centrada en las necesidades y expectativas de los ciudadanos, utilizando la tecnología de información de que ya viene utilizando el sector privado, poniendo un especial énfasis en esas necesidades que los ciudadanos pueden tener, tomando las buenas prácticas del sector privado. Y nos evoca cuando tratamos este tema, que trata varias temáticas al mismo tiempo: políticas públicas, cómo mejorar políticas públicas, los derechos de los consumidores, muy especialmente de los consumidores del área de las telecomunicaciones, pero también el tema NOSH, un tema del empujoncito, que lo traducen, que te evoca, cuando tú lo ves a profundidad, cuando tú has estudiado la conducta humana, el comportamiento, teorías de comportamiento humano, te lleva a la teoría conductista del comportamiento. Ya es el reforzamiento, ¿verdad? Pavlov con la teoría del condicionamiento clásico, Skinner con la teoría del condicionamiento operante, nos demuestra cómo los seres vivos respondemos a estímulos. Hay estímulos discriminatorios, dice Skinner, que te llevan a entender que hay una señal para una conducta que va a ser reforzada, positivo o negativamente, o que va a ser castigada, y entonces así se producen condicionamientos. Y este tema se asocia de alguna manera con esta teoría, pero también con la visión de la escuela cognitivista, los procesos mentales del ser humano. ¿Cómo son los procesos mentales del ser humano? Y te lleva entonces a toda una disciplina, una ciencia de la economía del comportamiento, que derrumba la idea de la racionalidad en las decisiones humanas. Esa idea de la racionalidad económica, de que los seres humanos somos tan racionales que tomamos decisiones siempre apegadas a lo que más nos conviene. Pero vemos que no, que eso es mentira. Nos lo he demostrado muchos ejemplos. No votamos ni elegimos a la pareja, ni votamos en las elecciones en forma racional, sino no nos dedicamos a hacer y por más racional que queremos ser, existe lo que es la racionalidad acotada o limitada. Por más información que tengamos para tomar una decisión, hay mucha información que no tenemos. Entonces el ser humano termina siendo poco racional a la hora de tomar las decisiones realmente. Y el contexto, que dicen los NOSH, el contexto, que son esos estímulos que están en el contexto, te va guiando. Y entonces tú te enamoras de las caderas bonitas de una chica, y de las piernas bonitas, de la sonrisa bonita, del pelo largo. Y eso es lo que te lleva. Y eso probablemente es lo que te lleva a tomar una decisión. El ser humano, lejos de ser racional a la hora de tomar decisiones, está condicionado por muchísimos fenómenos, como es el tema de los atajos cognitivos. Ante una situación complicada, buscamos un atajo cognitivo que nos permita tomar una decisión lo más rápido posible, para eliminar la ansiedad que nos produce probablemente no tomar la decisión. Así funcionamos los seres humanos. Pero entonces, además de los atajos cognitivos, el complejo funcionamiento del sistema nervioso, decía Nicole, me dio calor y no me está quemando la mano, y no, bueno, pues así funciona, me está quemando la mano, y la mano le manda a través de un conjunto de neuronas interconectadas un mensaje al sistema nervioso central: ahí me está quemando la mano. Y entonces el sistema nervioso central, el cerebro, la médula espinal, dan una instrucción: levántala, corre. Y así funciona como funciona en una computadora. Lo que pasa es que es un proceso bastante rápido, así funciona el ser humano. Pero no solamente el sistema nervioso, sino interesantes sistemas del ser humano intervienen en nuestras decisiones. ¿Y qué le parece el sistema endocrino? Un conjunto de glándulas alrededor de todo el cuerpo que segregan hormonas, que son una droga que nos llega a la sangre, unas drogas naturales, y que inciden en nuestro comportamiento. Cuando estamos caminando y tenemos un susto y hacemos algo que no debimos haber hecho, no lo pensamos racionalmente, fue una reacción hormonal. Una hormona en el torrente sanguíneo me pone, así mismo pasa con todo tipo de hormonas. Cuando me enamoro, cuando tengo deseo sexual, es un ataque hormonal que tengo, que me permite decir: ¿por qué yo hice lo que hice? Yo no sé por qué actué como actué. No sabes por qué actuaste como actuaste, porque estaba drogado de tus hormonas, estaba bajo un efecto hormonal. Entonces, no somos tan racionales los seres humanos, no somos tan racionales a la hora de tomar decisiones, y esto nos acuerda mucho de eso. Me gustaba mucho cómo esta tesis de Nicole presenta esa herramienta, los NOSH, como una herramienta para salir de la forma tradicional en la que se abordan las políticas públicas. Cuando yo trabajaba en una institución, que no vamos a mencionar el nombre,
pero que Alessandra y yo trabajamos juntos ahí. Yo siempre decía, yo trabajaba con abogados, yo como psicólogo decía, pero acá, todos los problemas, los abogados lo ven desde el punto de vista, no, eso lo vamos a abordar fácil, vamos a modificar la normativa. Y vamos a hacer un reglamento de aplicación, 2 reglamentos de aplicación y 3 instructivos y 5 resoluciones y ya. Y yo decía, pero no todo se arregla poniendo normativa más normativa. No. Hay el ser humano, o sea, hay otras formas de abordar con estrategias. Y esto es una alternativa interesante a través de la ciencia del comportamiento que ya la venía usando en psicología del consumidor, los mercadólogos obviamente, para hacerte comprar lo que tú quieras, pero es interesante lo que plantea la tesis de Nicole, que ya vienen planteando algunos estudios, pero aquí es muy novedosa, de cómo utilizarla desde la administración pública para apoyar las mejores decisiones de los ciudadanos, que yo creo que es el aporte más interesante que deja este estudio. Y sin lugar a dudas la tesis de Nicole es una tesis metodológicamente bien llevada, con objetivos bien claros, que busca definir cuáles son los NOSH que se utilizan dentro del sector telecomunicación y cuáles se pueden implementar, que nos aporta un marco teórico bien amplio e interesante con muchísimos autores que han visto el tema y que llega a conclusiones muy interesantes, que está bien llevado en todo momento y que sin lugar a dudas será un referente hacia el futuro para investigaciones de este tipo que tendrán que venir a beber de esa investigación de Nicole. Felicidades, Nicole. Muchas gracias a Nicole Suárez por dedicar su tiempo a hacer la primera, ¿verdad? También es la primera y la primera actividad de este ciclo de coloquios. Pienso que hemos iniciado con buen pie. Las inquietudes y los comentarios así lo han demostrado. A ustedes muchísimas gracias. A Nicole Suárez, gracias por dedicar este tiempo para el Global, al profesor Ovalles, a nuestra rectora Josefina Pimentel, que ha estado aquí también para darnos ese impulso hasta el final de la jornada, al profesor Ovalles, como siempre, un colaborador eterno del Global, y bueno, extender este agradecimiento a todos ustedes. Que pasen feliz resto de la noche. Gracias.